Hola, ¿qué tal? Yo soy Natalia Amigo. Conmigo vamos a ver la clase 5 de membrana plasmática y sistema de endomembranas, dentro de la materia Biología Celular e Inmunología Tumoral de la carrera de médico especialista universitario en oncología. Acá les dejo mis mails de contacto por cualquier consulta o duda, pueden escribirme en cualquier momento. Vamos a empezar a hablar de las membranas biológicas. Estas son barreras con permeabilidad selectiva y están conformadas a grandes rasgos por lípidos, proteínas y glúcidos. La membrana plasmática define los límites de la célula y mantiene las características diferenciales entre el citosol y el ambiente externo o extracelular. Dentro de la célula eucariota, las membranas definen la compartimentalización del citoplasma, ejerciendo actividades específicas y permitiendo la conservación del medio ambiente específico dentro de cada organela. Las membranas plasmáticas y las membranas intracelulares comparten sus características estructurales. Las membranas biológicas también las podemos definir como hojas delgadas, compuestas principalmente por lípidos, que estos suelen ser anfipáticos, y por proteínas. La mayoría de las moléculas se mantienen unidas entre sí por interacciones no covalentes. Y aquí tenemos un esquema clásico que muestra la disposición de los fosfolípidos en la membrana plasmática, que está marcado aquí como bicapa lipídica, las moléculas de colesterol dentro de la bicapa lipídica, proteínas, que son estas estructuras grandes, ya sea integrales de membrana que atraviesan toda la membrana o periféricas, tanto dentro como en la parte citosólica como en la parte extracelular, glicoproteínas que tienen unido covalentemente un glúcido, que está aquí marcado como carbohidrato, y bueno, vamos a ir viendo de acá en más todas estas estructuras de manera más detallada. Entonces, de nuevo, la membrana plasmática, su estructura básica está formada por una bicapa de lípidos en un 50%, que son, como dije, principalmente fosfolípidos, en el cual acá podemos ver la estructura, un esquema con la estructura del fosfolípido, en el cual se encuentra una cabeza hidrofílica que está en contacto con el agua, con el medio externo y con el medio interno de la célula, con el citosol, y dos colas de ácidos grasos que son hidrofóbicas, que están en contacto con las otras colas de ácido graso formando la bicapa. Y tenemos, como bien dije, los otros componentes más importantes, que son las proteínas transportadoras de membrana, que son proteínas especializadas en el transporte de moléculas, las cuales atraviesan la bicapa y permiten justamente el pasaje selectivo de estas sustancias mencionadas. Vamos a hablar un poquito de lo que se conoce como el modelo de mosaico fluido modificado. Básicamente, la bicapa lipídica es una matriz fluida, entonces nos dice, bueno, que justamente que no es estático, sino que es dinámica y va cambiando. Es, como ya dijimos, un solvente bidimensional y tanto lípidos como proteínas pueden sufrir movimiento tanto rotacional como lateral. Dentro de las proteínas tenemos dos clases de proteínas que ya las fuimos nombrando, las periféricas o extrínsecas y las proteínas integrales o intrínsecas de la membrana. Entonces, el modelo de mosaico fluido nos dice que la membrana plasmática es una bicapa lipídica compuesta principalmente, ya dijimos, por moléculas de fosfolípidos, colesterol y moléculas de proteínas, que las cadenas hidrófobas de los ácidos grasos se enfrentan para formar la porción interna de la membrana y las cabezas polares hidrófilas o hidrofílicas de los fosfolípidos forman las superficies intracelular y extracelular de la membrana. Las moléculas de colesterol son incorporadas dentro de los espacios entre los fosfolípidos en forma equivalente a ambos lados de la membrana. La balsa lipídica, que aquí está esquematizada, que ahora vamos a hablar más en detalle de lo que son las balsas lipídicas, están caracterizadas por una alta concentración de glucosfingolípidos y colesterol. Contienen una gran cantidad de proteínas integrales y periféricas de membrana y sobresalen por encima del nivel de los fosfolípidos distribuidos asimétricamente en la bicapa de la membrana. Las cadenas de hidratos de carbono o glúcidos glúcidos se unen tanto a las proteínas de membrana integrales y periféricas para formar justamente glucoproteínas, como a las cabezas polares de los fosfolípidos para formar glucolípidos. Bueno, empecemos a hablar un poco más en detalle de los lípidos de la membrana.
Los lípidos, como ya dijimos y como vimos recién, ayudan a mantener la arquitectura de la membrana. La bicapa lipídica está formada fundamentalmente por fosfolípidos, fosfoglicéridos, esfingolípidos y esteroles como el colesterol, lo que lo hace impermeable a moléculas hidrosolubles. Y recordemos que la mayoría de los lípidos de la membrana son moléculas anfipáticas, como se ve aquí en el esquema, que tienen entonces una cabeza polar o un grupo polar, una parte interior hidrofoba y se disponen formando bicapas. Justamente, digamos, la parte interior de la bicapa es la parte hidrófoba, que están en contacto ambas colas de hidrocarburos de ambos fosfolípidos, y las cabezas polares están en contacto tanto con la parte citosólica de la célula como con el exterior. Entonces, en las membranas plasmáticas tenemos 4 fosfolípidos principales. La fosfatidilcoidina, que ya vimos en detalle, esfingomielina, que en este fosfolípido la glicerina fue sustituida por un aminoalcohol llamado D4-esfingenina. Después tenemos la fosfatidilcerina y por último la fosfatidiletanolamina. Acá tenemos estos esquemas, vamos a seguir viendo de acá en adelante. Nos muestra cómo están los diferentes grupos de cabezas representados por diferentes colores. Y todas estas moléculas de lípidos que se muestran derivan del glicerol, excepto la esfingomielina, que deriva de la serina. Esta tabla aquí abajo a la izquierda nos muestra el porcentaje de lípidos totales por peso en diferentes membranas plasmáticas. Fíjense, por ejemplo, en la segunda que nos muestra la membrana plasmática del eritrocito, tenemos un 23% de colesterol, un 18% de fosfatidiletanolamina, un 7% de fosfatidilcerina, pero bueno, simplemente para esquematizar, no es la idea que se los aprendan de memoria, obviamente, sino que puedan ver cómo las diferentes membranas plasmáticas tienen componentes en diferentes proporciones según de qué tipo de célula o de organismo se trata. Como ya dijimos, cuando hablamos del modelo de mosaico fluido, los fosfolípidos no son estáticos en la membrana, sino que tienen movilidad. Entonces aquí tenemos esquematizados todos los tipos de movimientos posibles para las moléculas de fosfolípidos en una bicapa lipídica. Tenemos aquí en el esquema de abajo a la izquierda, movimiento lateral por difusión, movimientos de flexión, movimientos de rotación y movimientos que se denominan de flip-flop, que ocurren espontáneamente rara vez, digamos, tienen que ser catalizados. Y aquí a la derecha tenemos un esquema de la fluidez de la membrana, que vemos cómo es la influencia de los enlaces cis dobles en las cadenas de hidrocarburo. Los dobles enlaces hacen que sea más difícil juntar las cadenas, haciendo que la bicapa lipídica sea más difícil de congelar. Además, debido a que las cadenas de ácidos grasos de los lípidos insaturados están más separadas, las bicapas lipídicas que las contienen son más delgadas que las bicapas lipídicas formadas exclusivamente a partir de lípidos saturados. Pasamos ahora a hablar un poquito más en detalle del colesterol. Aquí tenemos un dibujo esquemático de una molécula de colesterol, en la de arriba de todo, que está interactuando con dos moléculas de fosfolípidos en una monocapa de la bicapa lipídica. El colesterol también posee regiones polares y no polares, y la relación colesterol-fosfolípido varía con el tipo de membrana, como lo vimos antes en la tabla esa que nos mostraba las proporciones. Como funciones del colesterol, se puede decir en general que una mayor concentración de colesterol disminuye la fluidez de la membrana plasmática. Eso como concepto general. Sin embargo, a bajas temperaturas disminuye la fluidez de la membrana. Y en estas condiciones el aumento de su concentración favorecería la fluidez. Pero bueno, quedémonos con el concepto de que a mayor concentración de colesterol, mayor rigidez de la membrana plasmática. Otras funciones son inmovilizar a los grupos hidrocarbonados de los fosfolípidos, hacer menos deformable la bicapa lipídica y disminuir la permeabilidad de las moléculas pequeñas solubles en agua. Bueno, como ya fuimos diciendo, y vamos acá a remarcar un poquito más, la membrana plasmática tiene una composición asimétrica.
Y aquí nos muestra con este ejemplo la distribución asimétrica tanto de fosfolípidos como de glucolípidos en la bicapa lipídica de los glóbulos rojos humanos. Los colores utilizados aquí para los grupos de cabeza fosfolípidos son los mismos que ya veníamos viendo. Entonces se observa claramente cómo la distribución de los fosfolípidos es bien distinta en la monocapa extracelular comparada con la monocapa citosólica. Además, aquí tenemos glucolípidos que están dibujados con estos grupos de cabezas hexagonales azules que se encuentran solamente en la monocapa externa, en el espacio extracelular. Y el colesterol, acá no está mostrado, pero se distribuye aproximadamente por igual en ambas monocapas. Pasamos ahora a hablar de los glucolípidos, que, como dijimos antes y lo volvemos a remarcar, están solo presentes en la monocapa no citosólica, porque, bueno, digamos, se encuentran ahí y tienen funciones en la interacción de la célula con su entorno. Los glucolípidos son los lípidos de mayor asimetría en la distribución de la membrana y aproximadamente el 5% de las moléculas lipídicas en la monocapa externa se encuentran en forma de glucolípido. Aquí tenemos a la izquierda una microfotografía electrónica que nos muestra la membrana plasmática y se observa aquí en un color más oscuro la capa de carbohidratos. Y a la derecha tenemos esquematizada la membrana plasmática con su bicapa lipídica y la capa de fosfolípidos que la vamos a ver esquematizada con estos hexágonos azules que son los residuos de azúcar. Y tenemos acá esquematizados tanto glucolípidos, como se ven acá abajo, que están formados, bueno, por el fosfolípido unido al glúcido, y los proteoglicanos, por ejemplo acá hay uno de tipo transmembrana, que tienen unidos glúcidos de forma covalente. Cómo es la síntesis de estos glúcidos y cómo es la unión lo vamos a ver cuando veamos la parte del sistema de endomembranas, cómo se sintetizan y se unen. Las funciones específicas que cumple la membrana plasmática están determinadas por las proteínas que posean esta membrana. Estas proteínas pueden ser transmembrana, como se ve aquí en el esquema, de paso único o de paso múltiple. Y a su vez estas de paso múltiple pueden formar poros, como por ejemplo las aquaporinas, que son una estructura de membrana de paso múltiple que forma un poro que permite el pasaje de agua, y aquí está esquematizado en la imagen de la izquierda. Y a su vez las proteínas pueden estar expuestas solo a un lado de la membrana, las denominadas proteínas periféricas de la membrana, que pueden estar expuestas en la cara externa de la membrana o en la cara interna, y la mayoría de las proteínas que están expuestas en la cara externa de la membrana están glicosiladas o glucosiladas, las que están en la superficie, como dije, no citosólica de la membrana. Continuamos con las proteínas de membrana. Como dijimos, las podemos dividir entre proteínas integrales de membrana o periféricas. Las proteínas integrales se ubican entre los lípidos de la membrana, se necesitan detergentes o solventes para extraerlas y pueden ser o no transmembrana. Y aquí tenemos en el ejemplo las proteínas de tipo 1 que tienen un solo paso transmembrana, la de tipo 2 que vemos que atraviesa la membrana 3 veces, y las de tipo 3 que forman estas estructuras, que esta seguramente representa un poro de pasaje de moléculas. Y las proteínas periféricas de membrana se encuentran en ambas caras de la membrana, tanto en la citosólica como en la extracelular. Están ligadas a las cabezas de los fosfolípidos o a otras proteínas por uniones no covalentes y se pueden extraer con cierta facilidad mediante distintos tratamientos. Aquí tenemos, por ejemplo, en el número 4, 5 y 7, proteínas ancladas a membrana. En la 7 ven cómo están esquematizadas las interacciones no covalentes entre una proteína integral de membrana y una periférica de membrana. En la 4 la vemos formando parte de esta forma en la bicapa lipídica. Y tenemos proteínas extracelulares, como se observan acá en el esquema en la 6 y la 8. También la 8 está, interaccionando de forma no covalente, como era la 7, pero esta es extracelular en este caso. Y acá en el esquema 6 se la ve interaccionando con un glucolípido de membrana
Pero bueno, son simplemente, digamos, ejemplos como para que puedan diferenciar proteínas integrales y proteínas periféricas. ¿Cómo es el transporte entonces a través de la membrana? La membrana plasmática posee lo que llamamos permeabilidad selectiva. Son selectivamente permeables a distintas sustancias. Entonces vamos a empezar a ver paso a paso cómo es esta permeabilidad selectiva. Si estas sustancias son hidrofóbicas o pequeñas y polares pero sin carga, pueden atravesarla libremente por el proceso de difusión simple. Entonces acá, por ejemplo, tenemos moléculas no polares pequeñas, como los gases, oxígeno y dióxido de carbono, que atraviesan libremente la membrana por el proceso de difusión simple, que sabemos que es desde una zona de mayor concentración hacia una zona de menor concentración y la velocidad de transporte va a estar dada por el gradiente de concentración. Aquí tenemos que nos muestra moléculas pequeñas polares sin carga, como el agua y la urea, que también van a difundir. En cambio, los iones, a pesar de ser moléculas pequeñas, como son cargadas, son polares, no atraviesan la membrana libremente, mucho menos moléculas polares grandes, por más que no tengan carga, sino por una cuestión de tamaño, como por ejemplo la glucosa, aminoácidos y cualquier otra molécula grande que se les ocurra de ejemplo. Entonces, estas sustancias, algunas de estas que nombramos que no atraviesan libremente la membrana, requieren de proteínas específicas para ser transportadas. Entonces, el transporte a favor de su gradiente, ya sea un gradiente químico o eléctrico, es un transporte de tipo pasivo y cuando es mediado por proteínas se lo denomina difusión facilitada. Entonces tenemos que el transporte pasivo puede ser por difusión simple, como nombramos antes, o por difusión facilitada a través de estas proteínas, pero sigue siendo pasivo y a favor de su gradiente de concentración. En cambio, cuando el transporte se realiza en contra de su gradiente de concentración y con un gasto de algún tipo de energía, estamos hablando de transporte activo, que después vamos a ver bien en todos los subtipos que se lo puede clasificar. Una de las principales funciones de la membrana es el transporte de moléculas a través de estas. En principio vamos a determinar qué moléculas son las que pueden atravesar la membrana y de qué forma. Las moléculas hidrófobas pueden en principio pasar directamente por la membrana, como por ejemplo los gases, como oxígeno, dióxido de carbono, nitrógeno, y algunas hormonas esteroideas. Luego, las moléculas pequeñas, polares no cargadas, atraviesan en pequeñas cantidades la membrana, por ejemplo el agua, la urea o el glicerol. Las moléculas grandes polares no cargadas, por una cuestión de tamaño, no atraviesan la membrana, así como los iones, por una cuestión de carga, tampoco atraviesan la membrana. Tenemos que clasificar también al transporte dividiéndolo en transporte pasivo y en transporte activo. El transporte pasivo no requiere el uso de energía y las moléculas difunden a favor de su gradiente de concentración, o sea, de la zona más concentrada a la zona menos concentrada de la membrana. Y este transporte puede ser por difusión simple o por difusión facilitada. En la difusión simple sería el ejemplo, por ejemplo, de los gases o de las hormonas esteroideas, en las cuales difunden directamente a través de la bicapa lipídica. En cambio, en la difusión facilitada requieren de proteínas de transporte. Estas proteínas se pueden clasificar en transportadores o canales. Los transportadores o carriers son aquellas que se unen al soluto y sufren una serie de cambios conformacionales que permiten la transferencia del soluto al otro lado de la membrana, como dije, siempre a favor de su gradiente de concentración. No requieren el uso de energía para esta translocación. Las proteínas canales, en cambio, forman poros acuosos que atraviesan la membrana y son selectivas para el ion que transportan. También siguen siendo procesos de difusión facilitada que dependen de la diferencia de concentración y que no necesitan energía para que ocurra. En cambio, el transporte activo es en contra de su gradiente de concentración y debe estar acoplado a una fuente de energía metabólica, que puede ser a través de la hidrólisis de ATP o a través de un gradiente iónico. Los transportadores o bombas, en este caso,
pueden ser de tipo de transporte activo primario, denominados uniportadores o uniporters, o un transporte activo secundario o acoplado, denominados simportes. El simporte ocurre, digamos, en transporte secundario o acoplado en la misma dirección que la molécula que se quiere transportar, o los antiportadores o antiportes o intercambiadores, que el ion cotransportado se transporta en la dirección contraria al que se quiere transportar. Acá tenemos un ejemplo clásico de transporte activo secundario de tipo antiporte, que es la ATPasa de sodio-potasio o bomba de sodio-potasio. Esta bomba de sodio-potasio juega un papel central en el transporte de membrana en las células animales. Este transportador utiliza la energía de la hidrólisis del ATP para bombear sodio fuera de la célula y potasio dentro de la célula, ambos en contra de sus gradientes electroquímicos, aunque el gradiente electroquímico para el potasio es cercano a cero. Bueno, ahora pasamos a describir otro tipo de transportadores muy comunes en todas las células, que son los transportadores de tipo ABC, por sus siglas en inglés, ATP Binding Cassette. Los transportadores dependientes de ATP son un grupo de proteínas transportadoras de membrana, que son un tipo de transportadores dedicados a la secreción o excreción de sustancias y están presentes tanto en procariotas como eucariotas. Nosotros lo vamos a estudiar en detalle, o un poquito más en detalle, en eucariotas, que no poseen transportadores dedicados a la absorción. Los procariotas sí. Entonces, en eucariotas solo son transportadores de tipo excretores, eliminan sustancias de la célula. Entonces, los transportadores de tipo ABC en eucariotas secretan lípidos, esteroles y una amplia variedad de metabolitos, tanto primarios como secundarios. Constan de varias subunidades, una o dos proteínas transmembranas y una o dos ATPasas asociadas a la membrana. Estas ATPasas proporcionan la energía para la absorción o secreción de diversos sustratos a través de la membrana mediante la hidrólisis del ATP. Aquí a la derecha, en el esquema en A, tenemos un diagrama de la topología, de cómo se ubican esta proteína transmembrana, como digamos tiene todo, acá pueden observar todas las vueltas que tiene la membrana. Y los dominios acá utilizamos el concepto de dominio, los dominios en rojo son los dominios de unión al ATP. En B vemos una disposición hipotética de una cadena de polipéptidos en la membrana. Entonces, el transportador consta de 4 dominios. 2 dominios altamente hidrofóbicos, cada uno con 6 segmentos que abarcan la membrana, que de alguna manera forman la ruta de translocación. Y 2 dominios catalíticos o cassette de unión al ATP. En algunos casos, las 2 mitades del transportador están formadas por un único polipéptido, como está mostrado acá. Mientras que en otros casos están formadas por 2 o más polipéptidos separados que se ensamblan en una estructura similar. Entonces ahí tenemos, recuerdan, la estructura terciaria de una proteína que se ensamblaba y formaba una estructura cuaternaria cuando se unían 2 subunidades. Este sistema de transportadores de tipo ABC es un sistema de transporte múltiple que, como dijimos, está presente en todos los organismos, en eucariotas, en procariotas y en todas las membranas biológicas. Se han encontrado transportadores de tipo ABC en la membrana plasmática celular, en la membrana mitocondrial, en la membrana nuclear, en lisosomas, en exosomas y en todo aquel orgánulo que tenga membrana plasmática. En los seres humanos se han encontrado más de 50 genes de tipo ABC y más de 100 genes en otras especies. En los humanos, las mutaciones en estos transportadores causan o contribuyen a causar diversas enfermedades, como los que tienen aquí ejemplificados en este cuadro. Puede ser, por ejemplo, la fibrosis quística, la adenoleucodistrofia, tumores resistentes a la quimioterapia, diferentes síndromes, anemia sideroblástica, ataxia, hipoglucemia. Simplemente son algunos ejemplos de patologías asociadas a la falta o a la falla de estos transportadores. Después, esta familia está muy involucrada en mecanismos de farmacoresistencia, justamente porque eliminan, exportan cualquier fármaco, cualquier sustancia que haya entrado en la célula. Entonces, algunos de estos sistemas secretores participan, por ejemplo, en procesos de resistencia a tumores,
como ya dijimos en fibrosis quística y en otras enfermedades hereditarias. Una expresión elevada de los genes codificantes de estos transportadores, secretores, conducen al desarrollo de la resistencia a medicamentos y a agentes quimioterapéuticos en organismos eucariotas. Se sabe que estos transportadores exportan cationes orgánicos y compuestos neutros, también aniones orgánicos y también cationes orgánicos y compuestos neutros. Aquí tenemos algunos ejemplos de algunos de estos transportadores. Por lo tanto, todo tipo de molécula puede ser secretada a través de estos transportadores y este es el mecanismo de la resistencia a diversos fármacos. Pasamos ahora a hablar del otro gran grupo de transporte, que es el transporte en masa, que está compuesto por los procesos de endocitosis y exocitosis. Entonces, la endocitosis y la exocitosis son dos formas importantes de transporte vesicular. La endocitosis incorpora moléculas y otras sustancias adentro de la célula y se asocia con la formación y aparición de vesículas desde la membrana plasmática. En cambio, la exocitosis, las moléculas sintetizadas y otras moléculas se transportan hacia afuera de la célula y se asocia con la fusión de vesículas procedentes de orgánulos intracelulares con la membrana plasmática y es una forma primaria de secreción. La endocitosis entonces es la incorporación celular tanto de líquidos como de macromoléculas y depende de tres mecanismos diferentes: pinocitosis, fagocitosis y endocitosis mediada por receptores. La pinocitosis consiste en la incorporación de líquidos y de pequeñas proteínas disueltas. La fagocitosis es la incorporación de grandes partículas y la endocitosis mediada por receptores, como su nombre lo indica, es la incorporación de moléculas específicas que se fijan a receptores específicos. Ahora vamos a ver en detalle cada uno de ellos. La pinocitosis entonces implica la formación dinámica de pequeñas vesículas en la superficie celular. Las sustancias que sufrirán pinocitosis, por ejemplo, proteínas solubles pequeñas o otro tipo de marcadores, entran en contacto con la superficie extracelular de la membrana plasmática y a continuación la superficie sufre una invaginación y por último la porción invaginada de la membrana se desconecta de la superficie para convertirse en una vesícula pinocítica dentro de la célula, como está esquematizado en la figura A. En la fotomicrografía en B, es una fotomicrografía electrónica, observamos muchas vesículas pinocíticas de superficie lisa, que están aquí marcadas con las flechas, dentro del citoplasma de, en este caso, células endoteliales de un vaso sanguíneo. La fagocitosis es un proceso de incorporación de partículas grandes, por ejemplo, puede ser una bacteria que haya muerto como consecuencia de una respuesta inmune. En este ejemplo, la bacteria está rodeada por anticuerpos que están unidos a los antígenos de su superficie y los receptores de FC, los receptores de los anticuerpos, en la superficie de la membrana plasmática reconocen esta porción. Esta interacción desencadena la reorganización del citoesqueleto de actina, que en la clase que viene vamos a ver muy bien qué es el citoesqueleto, y la despolimerización y repolimerización de los filamentos de actina produce proyecciones temporales de la membrana denominadas pseudópodos. Estos pseudópodos, o pseudopolios, como están aquí pseudopodios marcados, rodean la partícula fagocitada y conducen a la formación de un fagosoma. Mediante la entrega dirigida de enzimas lisosómicas, el fagosoma madura para convertirse en un lisosoma que digiere su contenido fagocitado. En el esquema en B vemos como los materiales no biológicos, por ejemplo, partículas de carbón inhalada, polvos inorgánicos, puede ser por ejemplo fibras de asbesto, detritos celulares, productos de la inflamación, son incorporados sin la participación de un anticuerpo y en este caso las partículas se unen a receptores de la membrana plasmática para nuevamente formar un fagosoma que luego madurará hacia un lisosoma y digerirá estas sustancias incorporadas. La endocitosis mediada por receptores es un mecanismo de transporte que permite la entrada selectiva de moléculas en la célula. Los receptores de carga reconocen y fijan las moléculas específicas que entran en contacto con la membrana plasmática. Los complejos molécula-receptor de carga son reconocidas por una proteína llamada adaptina
que es una proteína que contribuye a seleccionar y reunir complejos apropiados en áreas específicas de la membrana plasmática para transportarlos dentro de las células. Las moléculas de clatrina, que están aquí marcadas con este color celeste, se unen al complejo adaptina receptor para organizarse en forma de jaula, similar a un cesto, y forman una fosita con cubierta. Las interacciones de la clatrina contribuyen al cambio de estado de la membrana plasmática para que se forme una depresión profunda, una fosita con cubierta desarrollada, que se desprende de la membrana plasmática por acción de un complejo proteico de la proteína dinamina, es decir, que brota hacia el interior desde la membrana. Las proteínas de carga seleccionadas y sus receptores pasan desde el espacio extracelular hacia la luz de la vesícula como cubiertas en formación. Después de la brotación y de la incorporación de la vesícula, las proteínas de la cubierta se separan y se reciclan para su uso posterior. La vesícula desnuda entonces se desplaza hacia su destino para fusionarse con el orgánico citoplasmático que corresponda. Entonces, recordando, la endocitosis mediada por receptores es un proceso específico que permite incorporar selectivamente una determinada sustancia a la célula. La formación de vesículas durante la endocitosis mediada por receptores implica la interacción con la proteína clatrina, la cual se ensambla en forma de jaula, similar a un cesto, y es visible con el microscopio electrónico como fositas con cubierta o como vesículas con cubierta. Pasamos ahora a hablar de la exocitosis, que es el proceso de secreción celular por el cual las vesículas de transporte, al unirse con la membrana plasmática, vierten su contenido en el espacio extracelular. La exocitosis puede ser de dos tipos, exocitosis constitutiva o exocitosis de secreción regulada. En la exocitosis constitutiva, el contenido de las vesículas de transporte se envía y se descarga en la membrana plasmática de forma continua. En cambio, en la exocitosis de secreción regulada, el contenido de las vesículas se almacena dentro de la célula y se libera solo por estimulación de tipo hormonal o de tipo nerviosa. Entonces, aquí tenemos un esquema que nos muestra los dos mecanismos distintos, el de secreción constitutiva y el de secreción regulada. Vemos acá que las flechas azules corresponden al mecanismo de secreción constitutivo, por el cual las moléculas dejan la célula de inmediato después de su síntesis. En las células que utilizan esta vía casi no se acumulan productos de secreciones, sino que se elimina constantemente y se encuentran pocas vesículas secretoras en el citoplasma. En cambio, en el proceso de secreción regulada, que está aquí marcado con las flechas rojas, la secreción proteica, como dijimos, es regulada por estímulos hormonales o por estímulos nerviosos. Entonces, en las células que utilizan este procedimiento, como por ejemplo, vamos a poner un ejemplo, en las células acinares pancreáticas, las proteínas de secreción se concentran y se almacenan transitoriamente en las vesículas secretoras dentro del citoplasma. Entonces, luego de un estímulo adecuado, las vesículas secretoras se fusionan con la membrana plasmática y evacúan su contenido en el extracelular. Y de nuevo, un esquema en el cual nos muestra en la membrana plasmática todos los tipos de transporte que ocurren. Transporte pasivo, difusión simple o difusión facilitada por una proteína canal o por una proteína transportadora, y transporte activo con gasto energético en contra del gradiente electroquímico. Aquí tenemos un ejemplo de una bomba, puede ser la bomba sodio-potasio, o un transportador tipo carrier de tipo antiporter. Bueno, por último les quise incluir este resumen. Bueno, continuando un poquito con la estructura de la célula. Dentro de la célula eucariota, esta está dividida en compartimientos intracelulares que están rodeados de membrana y que son funcionalmente diferentes. Tenemos por una parte el núcleo y el citosol, que están comunicados por los complejos de poro nuclear, y las rutas de secreción y endocitosis, que están formadas por el retículo endoplasmático, tanto liso como rugoso, por el complejo o aparato de Golgi, por los endosomas, lisosomas y peroxisomas,
y por otro lado tenemos orgánulos como la mitocondria. En este esquema simplificado de las células se muestra con el mismo color, aquí en color rojo, rosa, los espacios que son topológicamente equivalentes y muestra cómo el exterior de la célula es equivalente al lumen del interior, ya sea de los lisosomas, del complejo de Golgi, del retículo endoplasmático, de los endosomas, y cómo estos lúmenes se pueden comunicar, se van fusionando unos con otros, ya sea por la vía de secreción, desde el retículo endoplasmático pasando por el Golgi, por las vesículas de secreción hacia el exterior, o por la vía de entrada, de vesículas, que está acá marcada con flechas azules. A su vez, como les decía antes, el núcleo y el citosol presentan un continuo. El espacio de ambos se comunica a través del complejo de los poros nucleares. Y hay algunos orgánulos que no están incluidos en esta vía de comunicación, como pueden ser, por ejemplo, las mitocondrias, que no participan en esta comunicación, sino que están aisladas de este tráfico. El transporte vesicular está determinado por vesículas de transporte que están rodeadas de membrana, que son las que transportan proteínas desde un compartimiento hacia el otro. Cada proteína tiene una vía específica de transporte que están marcadas por secuencia señal, que están codificadas dentro del mismo péptido. Las proteínas citosólicas, en cambio, no tienen esa secuencia señal, por lo tanto quedan en el citosol. Y los componentes solubles son transferidos del lumen de un compartimiento al otro. La membrana también es transferida con la orientación original que se mantiene. Las proteínas de membrana mantienen su orientación asimétrica, o sea, los mismos dominios siempre están orientados hacia el citosol. La secuencia señal, como dije, es una señal de clasificación subcelular de las proteínas. Es una secuencia de aminoácidos que puede estar formada por un fragmento que va de 15 a 60 residuos aminoácidos. Generalmente están ubicadas en el extremo N-terminal y luego esta secuencia es eliminada por peptidasas señal que la cortan. También pueden ser secuencias internas con aminoácidos que forman una región señal que es reconocible tridimensionalmente por diversas enzimas. Y estas secuencias se ha visto que son necesarias y suficientes para el dioxigenamiento de las proteínas al orgánulo o al compartimento subcelular que corresponde. Este cuadro es a modo de ejemplo, no es la idea que se lo aprendan, sino que simplemente vean algunos ejemplos de secuencia señal y cuál es su función. Por ejemplo, tenemos secuencias señal de importación al núcleo o de exportación desde el núcleo, secuencias de importación a las mitocondrias o a plástidos específicos, de importación al peroxisoma, de importación al retículo, que suele estar en el extremo N-terminal, y tenemos también secuencias de retorno al retículo, que están en cambio en el extremo carboxilo terminal de la proteína. Acá tenemos dos esquemas, vamos a explicarlos un poco más en detalle. A la derecha tenemos un esquema en el cual se muestra un compartimiento dador, que puede ser por ejemplo el retículo endoplasmático, en el cual, bueno, tenemos la membrana, la bicapa lipídica, con sus proteínas de membrana orientadas de manera asimétrica y con un contenido específico en el lumen, en el cual se produce por gemación una vesícula cuyo contenido va a ser el transportado, forma una vesícula de transporte que atraviesa el citoplasma y por fusión justamente se fusiona con el compartimiento diana, que puede ser por ejemplo el
el aparato de Golgi. Entonces acá se observa cómo el contenido es transportado del lumen del compartimiento dador hacia el compartimiento aceptor, y la disposición asimétrica de las proteínas de la membrana, en el cual siempre están en contacto, por ejemplo en este caso, con el citosol. O sea que esta disposición se mantiene a través de la gemación y de la fusión de las distintas vesículas de transporte. A la izquierda tenemos un esquema que muestra las distintas vías de transporte vesicular. El transporte puede ser regulado, transmembrana o por vesículas. Por ejemplo, el transporte regulado es desde el núcleo del citosol y viceversa. El transporte de tipo transmembrana es hacia orgánulos como la mitocondria, peroxisomas, plástidos, y hacia el retículo endoplasmático, y desde el retículo hacia el Golgi y hacia las vías de secreción al exterior de la célula o de internalización al interior de las células a través del transporte vesicular. Y acá tenemos un esquema, un diagrama de flujo que nos resume un poco cómo es el transporte vesicular, y según la proteína en formación tenga o no peptidoseñal. Si no lo tiene, el ribosoma va a permanecer en el citosol. Si lo tiene, el ribosoma se va a unir al complejo del retículo endoplasmático rugoso, y luego van a ser las sucesivas vías, y por ejemplo sigamos la que el ribosoma sí se une al retículo porque la proteína en formación tiene peptidoseñal. Si posee secuencia de anclaje, va a finalmente ser una proteína de membrana. Si no posee secuencia de anclaje, si posee la secuencia CADEL, va a quedar en el lumen del retículo endoplasmático rugoso. Si no posee la secuencia CADEL y tiene la secuencia de asparagina, aminoácido, serina, treonina, si no posee señal para manosa fosfato, va a ser una proteína de secreción no glicosilada. Si posee señal para manosa fosfato, va a dirigirse al lisosoma. Si no, va a ser una proteína de secreción glicosilada. Y bueno, y así pueden ir siguiendo todas las vías de señalización y ver finalmente si las proteínas terminan siendo proteínas de membrana, glicosiladas o no, de secreción, glicosiladas o no, nucleares, citoplasmáticas, si se dirigen al lisosoma o si se dirigen a los peroxisomas, por ejemplo. Bueno, vamos a ver un poco más en detalle el núcleo y la membrana nuclear. El núcleo posee una membrana o envoltura nuclear que está formada, por dos membranas. O sea, la envoltura nuclear posee dos membranas: una membrana nuclear interna, en el cual se fijan proteínas de anclaje de la cromatina y de la lámina nuclear, y una membrana nuclear externa que es continua con la membrana del retículo endoplasmático, y que está tapizado esta membrana por ribosomas, en las cuales ocurre la síntesis de proteínas, de allí el nombre de retículo endoplasmático rugoso. Los complejos del poro nuclear son un complejo que está formado por más de 30 proteínas diferentes que forman un gran poro acuoso que permite el paso de proteínas, que estas pueden estar plegadas por completo, por el tamaño del poro permite el paso de las proteínas plegadas, pero este paso no es por difusión, sino que requiere un transporte activo. Como dijimos antes, estas proteínas tienen señales de localización, que son una o dos secuencias cortas con aminoácidos cargados positivamente, que son reconocidas a su vez por receptores, ya sea de importación nuclear o de exportación nuclear. Bueno, acá tenemos un esquema en el cual se esquematiza, valga la redundancia, la envoltura nuclear con su membrana interna, su membrana externa y el complejo del poro nuclear, que forma una estructura con una forma de cesta. A la derecha tenemos una microfotografía electrónica de barrido, en el cual se pueden observar directamente los complejos del poro nuclear. Y abajo tenemos una microfotografía electrónica que muestra un corte transversal, en el cual se
observan los complejos de polo nuclear que están aquí señalados y la continuidad de la membrana nuclear interna con la membrana nuclear externa. Vamos a hablar un poco del núcleo celular y su relación con el retículo endoplasmático rugoso. En A tenemos un esquema que nos muestra la pared nuclear, que está compuesta por una envoltura de doble membrana que rodea al núcleo. La membrana externa, como ya dijimos, es continua con las membranas del retículo endoplasmático rugoso. Por lo tanto, el espacio perinuclear se comunica con la luz del retículo endoplasmático rugoso. La membrana interna es contigua a los filamentos intermedios nucleares que forman la lámina nuclear. En la imagen en B vemos una fotomicrografía electrónica mediante una técnica de congelación rápida y grabado profundo que nos muestra el núcleo, que es el objeto que se observa esférico grande, rodeado por la envoltura nuclear. La membrana externa posee ribosomas, que se ven aquí claramente, y, como ya dijimos, es continua con el retículo endoplasmático rugoso. El retículo endoplasmático liso consiste en túbulos anastomosados, unidos, que no se asocian con ribosomas, de ahí el nombre de liso. Contiene enzimas desintoxicantes y enzimas para el metabolismo de los lípidos y del glucógeno. El retículo endoplasmático liso también sirve como reservorio de calcio en las células osteomusculares, que ya lo vamos a ver bien en detalle cuando veamos tejido muscular. El retículo endoplasmático rugoso constituye una región del retículo endoplasmático que está asociada con ribosomas. Es el sitio de síntesis de proteínas y de modificación posttraduccional de las proteínas recién sintetizadas. El retículo endoplasmático rugoso está muy bien desarrollado en células secretoras activas y es visible con el microscopio óptico como una región basófila. En el retículo endoplasmático ocurre el proceso de translocación cotraduccional. Esto es que los ribosomas que están realizando el proceso de traducción se unen a la membrana del retículo, de ahí la denominación, como dije, de retículo endoplasmático rugoso, porque está tapizado de ribosomas. Esta unión a la membrana del retículo endoplasmático es dirigida por una secuencia señal que es reconocida por una partícula de reconocimiento de la señal, llamada SRP por sus siglas. Esta partícula de reconocimiento de la señal se une a la secuencia señal y al ribosoma, y el receptor de esta partícula, que está en la membrana del retículo endoplasmático, a su vez une al complejo SRP ribosoma y lo dirige al translocador a la membrana del retículo endoplasmático. El translocador, a su vez, como su nombre lo indica, trasloca la proteína a través de la bicapa por un poro, por un translocador proteico. Acá tenemos dos esquemas que vienen a ejemplificar lo que estamos intentando entender. Acá se observa el ribosoma y el péptido naciente, en el cual el péptido señal es reconocido por la SRP. El SRP se une, unido al ribosoma, se une al receptor de SRP que está ubicado en la membrana del retículo y el proceso de traducción continúa y a su vez empieza la translocación, en lo cual la proteína translocadora, que está aquí esquematizada aquí abajo, trasloca, ubica la proteína en la membrana del retículo endoplasmático. Abajo a la derecha tenemos otro esquema que ejemplifica lo mismo. Tenemos el ribosoma con su ARN mensajero, en el cual se empieza a sintetizar el péptido. La secuencia señal es reconocida por la SRP, el cual dirige a esta proteína naciente hacia
la membrana del retículo. La proteína receptora del SRP se encuentra en la membrana del retículo, que está acá ejemplificada con este ganchito rojo. Y el péptido en formación es traslocado por el traslocador proteico, que está acá ejemplificado con este tubo poro celeste, en el cual, bueno, la proteína está siendo traslocada en la membrana del retículo. Acá tenemos otro esquema que ejemplifica lo mismo, y este lo agregué porque quería mostrarles cómo la peptidasa señal, una vez traslocada la proteína y ubicada en la membrana del retículo endoplasmático, cliva, corta el péptido señal y la proteína madura queda ubicada intermembrana en la membrana del retículo. En el retículo endoplasmático también ocurre el proceso de glicosilación o glucosilación, en el cual se transfiere en bloque un oligosacárido preformado que luego es reordenado y recortado en el complejo de Golgi. Los oligosacáridos marcan el estado de plegamiento de las proteínas. Son reconocidos por chaperonas, por ejemplo la calnexina y la calreticulina, que estas chaperonas son las proteínas que se unen a proteínas mal plegadas y las retienen en el retículo endoplasmático. Y esta capacidad de unirse a las proteínas y retenerlas es porque pueden reconocer justamente estos oligosacáridos editados, y si reconocen que un oligosacárido no está editado correctamente, tienen la capacidad de retener a las proteínas en el retículo para que sean plegadas correctamente, o de lo contrario para que sean desechadas, para que sean enviadas a la vía de degradación. Vamos a ver un poquito más en detalle el proceso de glicosilación o glucosilación proteica. Entonces, ya establecimos que la glicosilación o glucosilación es el proceso de adición de agregado de carbohidratos o de glúcidos o de hidratos de carbono a una proteína. El destino de las proteínas a las que se les ha añadido una cadena de glúcidos, o sea de glucoproteínas, es o bien ser secretadas o bien formar parte de la superficie celular. Recuerden que las proteínas glucosiladas se ubican únicamente en la monocapa extracelular. Si bien algunas proteínas nucleares y citosólicas también se encuentran glicosiladas, pero son las menos. Los carbohidratos de las glucoproteínas tienen funciones relacionadas con el plegamiento de las proteínas en el retículo endoplasmático rugoso, en el destino de la proteína, en los compartimientos intracelulares y sobre todo en las interacciones célula-célula. Tenemos diferentes tipos de glicoproteínas. Hay tres familias a grandes rasgos: las N-glicoproteínas, las O-glicoproteínas y las C-glicoproteínas. Se llaman así dependiendo el lugar de agregado de los carbohidratos. En las N-glicoproteínas los carbohidratos se unen al grupo amino de la cadena lateral del aminoácido asparagina. En las O-glucoproteínas el punto de unión es el grupo hidroxilo de las cadenas laterales de los aminoácidos serina y treonina. Y en las C-glicoproteínas el punto de unión es el grupo carboxilo del aminoácido triptófano. Los carbohidratos que se unen directamente a estos sitios son normalmente N-acetilglucosamina y O-acetilgalactosamina respectivamente. ¿Cómo es entonces el proceso? La glucosilación se lleva a cabo en principio en el interior del retículo endoplasmático rugoso. El primer paso es la translocación proteica, que es la introducción de la proteína a su interior, como ya lo vimos. Mientras se introduce, se hace la transferencia de un oligosacárido común compuesto de 14 residuos, y este oligosacárido común preformado se adiciona a un residuo de asparagina en la síntesis, en la proteína que se está formando. El oligosacárido es introducido al interior del retículo gracias a un lípido transportador de su membrana, el dolicol-fosfato. Una vez transferido a la proteína, en el proceso de maduración de esta proteína, el oligosacárido sufrirá más modificaciones. Perderá las 3 glucosas y una manosa. Este mecanismo se explica para los N-oligosacáridos.
Para los O-oligosacáridos se forma con la adición de un único azúcar compuesto por pocos residuos monosacáridos. La diferencia con la O-glicosilación es que esta última ocurre directamente en el aparato de Golgi y directamente en la proteína posttraduccional, agregándose con un grupo hidroxilo al residuo de serina y treonina. Por el contrario, la N-glicosilación, como la vimos, empieza en el retículo y termina en el Golgi, donde finalmente se exporta desde el retículo trans-Golgi como una proteína madura. Aquí tenemos una figura que nos muestra cómo el precursor del oligosacárido unido a asparagina, unido al N, es añadido en la mayoría de las proteínas en la membrana del retículo. No hace falta por ahora que sepan más detalles, ya con esto estaríamos viendo. Las bicapas lipídicas también son ensambladas en el retículo endoplasmático y en cada etapa actúan enzimas de la membrana del retículo que tienen sus sitios activos hacia el lado del citosol. La síntesis de fosfolípidos solo ocurre en la cara citosólica del retículo, por lo tanto, después deben actuar los traslocadores de fosfolípidos que traslocan fosfolípidos desde la mitad luminal de la bicapa hacia la otra mitad por medio de una proteína denominada escramblasa, por scramble, y a su vez también las lipasas traslocan fosfolípidos desde una mitad a la otra. En toda la vía del transporte vesicular intervienen marcadores de membrana que son proteínas que participan en las diferentes etapas del transporte, por lo tanto las vesículas están recubiertas por proteínas. Por ejemplo, la primera descubierta fue la clatrina, que es una proteína que recubre vesículas que se transportan desde el complejo de Golgi y desde la membrana. Después tenemos las proteínas COP1, que marcan el transporte desde las cisternas del Golgi hacia el retículo endoplasmático, y las proteínas COP2 marcan el transporte desde el retículo endoplasmático hacia el Golgi. Aquí lo tenemos esquematizado, en un esquema parecido al anterior, en el cual están marcadas con verde las vesículas recubiertas con clatrina, las que son justamente las que dijimos, transportan desde el Golgi y desde la membrana. Las marcadas con COP1 que recuperan moléculas desde las cisternas del Golgi hacia el retículo endoplasmático, y las marcadas con COP2 que dirigen el transporte desde el retículo endoplasmático hacia el Golgi. Acá vemos dos esquemas donde muestran cómo se van ensamblando la cubierta de clatrina y se va formando una yema que luego será la que formará la vesícula de secreción, y luego como estas proteínas, que a su vez requieren de proteínas adaptadoras, se van desensamblando para repetir el ciclo y formar nuevamente vesículas de secreción. Y en el esquema de abajo vemos la participación de muchas otras proteínas, por ejemplo la dinamina, que ayuda al corte, de la vesícula, al desensamblaje de la vesícula desde la membrana. Y se observa también la disposición tridimensional que tiene la clatrina y cómo permite la formación de estas vesículas de transporte. En el esquema de arriba se ve un poco más bidimensional, en el de abajo podemos ver un poco más la forma tridimensional de la vesícula de transporte. Continuando con el complejo o aparato de Golgi, es una serie de compartimientos que están delimitados por membrana y forman las llamadas cisternas, que junto con las estructuras tubulares forman la red cis-Golgi, que es cercana al retículo endoplasmático, los dictiosomas, que son como apilamientos entre 4 y 6 cisternas,
y a su vez están formadas por las cisternas cis, media y trans, y la red trans-Golgi, que es la más lejana al retículo y más, digamos, cercana a la membrana plasmática y la que forma las vesículas de secreción. En el complejo de Golgi ocurre la síntesis y el procesamiento de los oligosacáridos o carbohidratos, y es una zona de clasificación de productos del retículo y de zona de paso de los productos del retículo hacia su disposición final. Recordemos que las vesículas de transporte que van desde el retículo hacia el Golgi están recubiertas por las proteínas COP2 y a su vez las que se recuperan del Golgi hacia el retículo por las proteínas COP1. En el transporte, que ocurre desde el retículo endoplasmático hacia el Golgi, se forma la fusión de vesículas de transporte que adquieren el nombre de agregados túbulo-vesiculares que viajan a través de los microtúbulos hacia el complejo de Golgi y se fusionan con la red cis-Golgi. Como dije antes, la formación de vesículas recubiertas de COP1 es un marcaje para la devolución al retículo de proteínas residentes del retículo o de receptores para que sean recuperados. A la izquierda vemos una microfotografía electrónica en la cual se observan estos agregados túbulos vesiculares y a la derecha vemos un esquema de lo que recién nombramos, de cómo es el pasaje del retículo hacia el Golgi, la formación de estos agregados y la fusión con la red cis-Golgi. Como nombramos antes, dentro de las proteínas que son residentes del retículo, poseen una secuencia señal de recuperación en su extremo carboxilo terminal, denominada secuencia CADEL, que es reconocida a su vez por un receptor de esta secuencia CADEL. En el esquema de la izquierda se observa aquí en rojo una proteína soluble residente del retículo endoplasmático con su secuencia carboxilo terminal CADEL, que es reconocida por el receptor CADEL que está en la membrana del complejo de Golgi, y a su vez este es reconocido por la proteína de cubierta COP1 que forma la vesícula que luego pasará a la vía de recuperación y volverá al retículo endoplasmático. Como dijimos antes, en el Golgi ocurre la síntesis y el procesamiento de los oligosacáridos o carbohidratos y cada reacción está llevado a cabo por enzimas específicas. Cada paso tiene su enzima específica. En el esquema vemos cada sector del Golgi y qué proceso ocurre de la síntesis o del procesamiento de carbohidratos. Para explicar el transporte a través del complejo de Golgi existen dos modelos. El modelo de transporte vesicular, en el cual se explica que el transporte a través del complejo de Golgi ocurre por las vesículas de transporte y que las cisternas serían estructuras estáticas. En cambio, en el modelo de maduración de cisternas, justamente lo que explica es que las cisternas van madurando de cisterna cis a media y a trans para luego continuar como vesículas secretoras. Por lo tanto, se propone que las cisternas son estructuras dinámicas que van madurando a medida que se desplazan hacia el exterior. En la realidad se pudo comprobar que ocurren, digamos, ambos procesos, tanto una maduración de cisternas como un transporte a través de vesículas. Aquí tenemos un detalle de los compartimientos endosómicos de la célula, un esquema obviamente. Aquí está esquematizado el destino de las proteínas, que son los circulitos rojos, que sufren endocitosis desde la superficie celular para terminar en la destrucción por el lisosoma. Las proteínas primero se encuentran en las vesículas endocíticas, que son las vesículas con cubierta,
que se envían a los endosomas tempranos ubicados en la parte periférica del citoplasma. Debido a la capacidad de clasificación de los endosomas tempranos, los receptores suelen reciclarse hacia la membrana plasmática y las proteínas incorporadas por endocitosis se transportan mediante los cuerpos multivesiculares, que están aquí marcados con las siglas MB corta B larga, y se transportan a los endosomas tardíos, que están ubicados cerca del aparato de Golgi y del núcleo. Las proteínas transportadas hacia los endosomas tardíos finalmente se degradarán en los lisosomas. Aquí tenemos a la izquierda una flecha que muestra la escala de acidificación, fíjense cómo va disminuyendo el pH, y nos muestra justamente los cambios de pH desde los endosomas tempranos hacia los lisosomas. La acidificación se logra mediante el transporte activo de protones hacia los compartimientos endosómicos. Pasamos ahora a los lisosomas, que son orgánulos o compartimientos delimitados por membrana. Poseen en su interior enzimas hidrolíticas que son solubles y activas en condiciones ácidas de pH más o menos menor a 5, entre 4,5 y 5. De estas enzimas se reconocen más de 40 tipos, entre las cuales se encuentran proteasas, nucleasas, glucosilasas, lipasas, fosfolipasas, y que actúan en un medio de pH ácido. La formación de lisosomas es un proceso dinámico en el cual los endosomas tardíos se fusionan con lisosomas existentes, formando endolisosomas que se van fusionando a su vez unos con otros. Entonces, en realidad se plantea que los lisosomas son una colección heterogénea de orgánulos que lo que tienen en común es un elevado contenido de enzimas hidrolíticas en su interior. Estas enzimas, las hidrolasas ácidas y a su vez las proteínas de membrana que forman los lisosomas, son sintetizados en el retículo y viajan desde el retículo vía complejo de Golgi y poseen un marcador de manosa 6-fosfato. Se reconocen entonces tres rutas para la degradación de moléculas: la endocitosis, los autofagosomas y la fagocitosis. En la endocitosis, las moléculas se incorporan desde el exterior en endosomas tempranos. Luego estos maduran a endosomas tardíos y finalmente se forman los lisosomas que degradarán con todas estas enzimas hidrolíticas el interior de estos mismos. La siguiente ruta de degradación descripta es la de los autofagosomas, en las cuales el orgánulo a digerir es recubierto por una doble membrana con la formación del denominado autofagosoma, el cual se fusiona con lisosomas preexistentes y se produce la autofagia de los orgánulos. Abajo a la derecha se ve una microfotografía electrónica en la cual una mitocondria está, o sea, un autofagosoma contiene a una mitocondria y a un peroxisoma. La tercera ruta es la de la fagocitosis, la cual ocurre principalmente en células especializadas como los macrófagos y los neutrófilos, en la cual se forma un fagosoma que luego se fusiona con un lisosoma para la degradación del contenido del fagosoma. Y por otro lado tenemos los proteasomas, que son orgánulos no membranosos que participan justamente en el proceso contrario, que es en la degradación de proteínas. Forman complejos proteicos citoplasmáticos, son dependientes de ATP y destruyen las proteínas ya sea que están dañadas porque están mal plegadas o simplemente las proteínas que ya han sido marcadas para su destrucción porque ya terminaron su vida útil y es necesario destruirlas. Y el marcaje se realiza a través del agregado de una proteína denominada ubiquitina. Entonces, en el proceso de poliubiquitinación o poliubiquitinización, las proteínas marcadas y destinadas a la destrucción
son entonces marcadas repetidas veces, al menos 4, por medio de uniones covalentes con una proteína pequeña denominada ubiquitina. Esta reacción de marcaje de rotulado es catalizada por 3 enzimas ubiquitin-ligasas, que son enzimas activadoras de ubiquitina denominadas E1, E2 y E3. Entonces se produce una cascada de reacciones enzimáticas. En principio la proteína diana se marca con una sola molécula de ubiquitina. Este marcaje crea una señal para la unión de otras moléculas de ubiquitina. Se forma una cadena lineal de poliubiquitinas, que es la señal de degradación para el complejo del proteasoma. Acá tenemos esquematizado un proteasoma, que es un cilindro hueco, moldeado como un barril. Contiene una partícula central, denominada CP, que es la que realiza la actividad catalítica de las proteasas, y en ambos extremos del cilindro tenemos las proteínas reguladoras, las partículas reguladoras, RP. Una forma la tapa o cubierta del barril y la otra forma el extremo opuesto. Entonces, miremos el esquema desde arriba hacia abajo. Tenemos una proteína que va a ser el blanco de destrucción. Las enzimas E1, E2 y E3 la marcan, le van adicionando ubiquitinas, por lo menos 4, acá en el esquema vemos 5, forman la cola de poliubiquitinas. Entonces, el extremo RP superior, digamos la tapa del barril, reconoce esta marca de poliubiquitina, despliega la proteína y regula su entrada en la proteína central, en la cámara de destrucción. La proteína reguladora del lado opuesto de la base va liberando péptidos cortos y aminoácidos después de que se completó la degradación. Y a su vez tenemos la participación de las enzimas desubiquitinizantes, que recuperan y liberan las moléculas de ubiquitina, que luego se reciclan para posteriormente comenzar el ciclo con otra proteína que se vaya a degradar. Aquí tenemos los orgánulos y las inclusiones citoplasmáticas, sus funciones. Fíjense sobre todo, a las patologías no hace falta que las sepan, son simplemente para marcar ejemplos, pero sí las funciones de cada orgánulo. Por ejemplo, núcleo, almacenamiento y uso del genoma; nucleolo, síntesis de ARN mensaje ribosomal y regulación del ciclo; bueno, membrana plasmática con todas sus funciones que ya conocemos; retículo endoplasmático rugoso, fijación de ribosomas, traducción de ARN mensajero; modificaciones de proteínas, síntesis de lípidos de membrana, etc. Vayan fijándose que es una buena tabla que sintetiza cada orgánulo con su función. Bueno, esto ha sido todo por ahora. Muchísimas gracias por su atención. Para cualquier consulta, reclamo o sugerencia, les dejo nuevamente mis mails de contacto. Pueden escribirme a cualquiera de ellos en cualquier momento, por si les quedó alguna duda o si quieren hacer alguna sugerencia. Muchas gracias.